Estimados estudiantes, bienvenidos a la Universidad Técnica del Norte en esta primera videoconferencia de la unidad número 1 de Introducción a la Comunicación Académica. Les habla Luz Marina Pereira, la docente autora de los contenidos. Vamos a comenzar con las indicaciones generales. Van a silenciar su micrófono y si tienen en algún momento una pregunta, van a compartirla en el foro de dudas e inquietudes. La agenda que tenemos para el día de hoy consta de la presentación de los objetivos, de una pequeña introducción, de hablar un poco acerca de lo que es la comunicación, lo que es la comunicación en la academia y las nociones de gramática y la ortografía, así como de las tipologías textuales. Entre los objetivos que nos hemos planteado en esta primera unidad de introducción a la comunicación académica, tenemos identificar los elementos presentes en la comunicación, así como identificar los diferentes tipos de texto según su intención, su forma y además según su uso. El hombre, desde que pisó la faz de la tierra, comenzó a sentir una necesidad inmanente a su naturaleza de tener algún tipo de comunicación. Hay diferentes tipos de comunicación. La comunicación puede ser oral, puede ser escrita y puede darse de una manera informal o formal. Informal es cuando tenemos una comunicación en la vida cotidiana, cuando estamos hablando con nuestros compañeros, cuando hablamos con nuestros padres, con nuestra familia. Así podemos entonces realizar una llamada telefónica, mantener una conversación o simplemente enviar un mensaje de texto. En cambio, hay otras situaciones en la vida en las que nosotros debemos realizar una comunicación formal. Por ejemplo, cuando dirigimos un determinado oficio a una autoridad en una universidad o al coordinador que nosotros tenemos en educación virtual. Estas comunicaciones formales pueden estar dirigidas a una determinada persona, pero también a un determinado organismo. La comunicación en la academia puede darse en las dos vías. Puede ser de forma oral, pero también puede ser de forma escrita. Forma parte del quehacer académico. Estamos en constante contacto con el tipo de comunicación. Las comunicaciones orales las tenemos a diario. Así, por ejemplo, ocurre cuando asistimos a clase y el profesor nos dicta una determinada asignatura, cuando vamos a un foro, cuando vamos a una charla, cuando estamos en un seminario, cuando organizamos debates, discusiones de grupo, pero esa comunicación también puede darse de manera escrita. Y no solamente cuando nos dirigimos por escrito a una determinada autoridad, sino también cuando tenemos que presentar informes, cuando debemos hacer unas determinadas monografías que tratan en profundidad un determinado tema o simplemente cuando requerimos hacer un artículo científico. Tanto el informe como las monografías como los artículos científicos tienen una base común y ello es que están regidos por unas normativas que tienen una aceptación a nivel internacional. En la comunicación académica lo importante es saber si aquello que nosotros queremos comunicar a las personas que nos están escuchando o que nos están leyendo tiene algún tipo de coherencia y si esas personas están entendiendo justamente lo que nosotros les queremos comunicar. Para ello es importante entonces tener sentido común, seguir algún tipo de reglas y revisar una y otra vez lo que escribimos. En la comunicación es importante que nosotros tengamos claros algunos conceptos. ¿De dónde surge, por ejemplo, el concepto de comunicación? Comunicación a grandes rasgos surge del verbo latino comunicare, que significa dar una información a otra persona. Comunicar es entonces la transmisión de una determinada información, es compartir datos, es compartir un mensaje con una determinada persona. Los elementos que tenemos básicamente son 6. Tenemos un emisor, que es la persona encargada de transmitir la información. Tenemos un receptor, que es la persona que recibe esa información, que también es denominada perceptor. Tenemos un canal,
que es el medio a través del cual entonces se va a comunicar esa información. Y el canal puede ser un canal natural, por ejemplo, la luz o el aire, pero también puede ser un medio técnico. Y dentro de esos medios que están afectados por la tecnología, pudiéramos tener entonces los medios tradicionales, como por ejemplo la televisión o la radio, o unos medios más modernos como la comunicación o internet. Otro elemento que nosotros tenemos allí es el código. El código está formado por los signos y los símbolos que son comunes tanto al receptor como al emisor. Si esos signos y esos símbolos no son conocidos por ambos, entonces no es posible la transmisión de una información de una manera bidireccional. El contexto, que es otro de los elementos de la comunicación, se va a referir a las circunstancias que rodean el acto comunicativo. Y finalmente tenemos el mensaje, que es justamente la información que nosotros queremos transmitir. La comunicación se dice que tiene una naturaleza social, y ello es así porque la comunicación permite o fomenta la identidad, pero no solamente la identidad personal, también la identidad colectiva, que forma parte de lo que se conoce como la identidad sociocultural. Existen diferentes tipos de comunicación. La comunicación puede ser verbal, puede ser no verbal, pero también puede ser la comunicación de manera gráfica. Se dice que una comunicación es verbal cuando es oral o es escrita y utilizamos, por ejemplo, las palabras para comunicarnos, bien sea a través del habla o bien sea a través de la escritura. Y es no verbal cuando podemos tener una transmisión de un determinado mensaje a través, por ejemplo, de una mirada, de un movimiento de ceja, de una determinada postura del cuerpo. Eso sería lo correspondiente a la comunicación no verbal. Pero también existe la comunicación gráfica, que se establece a través de las imágenes, que corresponde, por ejemplo, a los carteles y a los logotipos. En esta unidad también vamos a estar abocándonos a establecer la diferencia entre la expresión, la comunicación y el lenguaje. La comunicación sabemos que necesita de un emisor, que es el que emite el mensaje, y también de un receptor, que es el que lo recibe. Al contrario, la expresión no necesita de un receptor, porque el concepto de la expresión está muy ligado a lo que es las emociones y significa sacar del interior hacia afuera. Por lo tanto, la expresión pudiese ser un baile, la expresión pudiese ser el llanto. El lenguaje, por su parte, se refiere a la capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos. También en esta primera unidad vamos a ver nociones de gramática y ortografía. Vamos a hacer un apretado recorrido por las nociones básicas de gramática y ortografía, que son conceptos que ustedes vienen manejando desde la educación básica y el bachillerato. Pero allí vamos a hacer hincapié en señalar los errores comunes que tienen algunas personas cuando hablan o cuando escriben, así como errores de concordancia. Y estos errores de concordancia pueden darse con respecto al género o pueden darse con respecto a la persona. Es decir, cuando a veces tenemos un sujeto que está en singular y tenemos entonces, por ejemplo, un adjetivo que está en plural. Ello se conoce entonces con el nombre de errores de concordancia. También vamos a recordar en este tema el uso correcto de las mayúsculas y de los signos de puntuación. Vamos a ver lo que es el uso de la coma, el punto y seguido, el punto y aparte, el punto final, el punto y coma, los puntos suspensivos, los signos de exclamación y los signos de admiración. También vamos a recordar cuáles son las reglas de acentuación, cuáles son aquellos casos de las palabras agudas, graves, esdrújula sobre esdrújula,
que requieren que nosotros marquemos una tilde para que podamos identificar en qué parte de la palabra va el acento. También vamos en este tema a hablar un poco acerca de esas confusiones que hay con el uso de las palabras. Citando un ejemplo, podemos decir la confusión que existe muchas veces al escribir hay, ahí y hay como interjección. Vamos entonces a ver rápidamente cuáles son las diferencias. Cuando hablamos de ahí, estamos hablando de un adverbio que se encarga de señalarnos, es un adverbio demostrativo para señalar un determinado lugar. Ahí tienes los libros. Sería el uso correcto entonces de AHI con la tilde en la I. También podemos tener confusión en esta forma al escribirlo, por ejemplo, con el verbo hay. Con el verbo haber, al escribir hay, se refiere entonces a un verbo impersonal que solamente puede ser conjugado en la tercera persona del singular. Por ejemplo, cuando decimos hay unos libros sobre la mesa. En el caso de la interjección, es decir, cuando nosotros escribimos hay sin H, se refiere a una expresión que nos permite a nosotros transmitir pena, dolor o temor. Ay, no lo puedo creer. En esta primera unidad también vamos a estar viendo las tipologías textuales. La lingüística, como uno de sus objetivos, tiene la tipología textual, que comprende los modos de organizar la variedad textual y la forma de clasificar los diferentes textos. Los textos en general poseen 4 características que son muy importantes. La primera de ellas es la sencillez, es decir, hablar de una manera clara, escribir de una manera clara. El segundo es sencilla. La segunda es la claridad, debemos hacerlo de una manera concisa. La diferencia entre sencillez y claridad es que nosotros vamos a tener sencillez cuando no hablamos con palabras rebuscadas, con palabras que suenen de una manera rimbombante. La claridad la vamos a tener cuando hacemos justamente, cuando llegamos a la idea que nosotros queremos transmitir sin tener que dar ningún tipo de rodeo. Vamos a tener coherencia también cuando podemos hilvanar de una manera lógica las ideas que nosotros queremos transmitir en nuestro texto. Y vamos a tener adecuación finalmente cuando el texto está de acuerdo al contexto, es decir, a las circunstancias que lo rodean. Las tipologías textuales se pueden clasificar en atención a su intención comunicativa y en atención a su uso. Según su intención comunicativa, entonces vamos a tener textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e informativos. Un texto es narrativo cuando se encarga de relatar un acontecimiento que se desarrolla en un determinado lugar y durante un determinado tiempo. Los textos narrativos pueden ser literarios y no literarios. Para el desarrollo de textos literarios es necesario tener un mayor dominio del lenguaje. La estructura del texto narrativo tiene una forma dada por la introducción en donde nosotros vamos a narrar cuál es la situación inicial, después tenemos un nudo o un cuerpo donde vamos a narrar los conflictos y finalmente el desenlace que va a corresponder a la solución del texto narrativo. Ejemplos de ellos tenemos los cuentos, las fábulas, las leyendas, las novelas que corresponden a los textos narrativos literarios y tenemos las crónicas que son un estilo periodístico que corresponden entonces a los textos narrativos que no son literarios.
El segundo tipo de texto que podemos encontrar según la intención comunicativa es el texto descriptivo. En él se realiza la descripción de algún elemento. Puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser una situación, puede ser un determinado paisaje. Lo que nos interesa con un texto descriptivo es que la persona que nos lee, la persona que es el receptor, se pueda crear una representación mental de aquello que nosotros le queremos transmitir, que esa persona de alguna manera sepa cómo es la persona que estamos describiendo, el lugar que estamos describiendo, la situación que tratamos de describir. La estructura que tiene un texto descriptivo es básicamente la misma, una introducción, tenemos un desarrollo donde se hace una descripción con mayor profundidad y finalmente tenemos una descripción, una conclusión donde se realiza entonces la síntesis de esa descripción. Los textos descriptivos se pueden clasificar en atención a sus tipos como científicos, técnicos y sociales. Los científicos son aquellos, por ejemplo, que corresponden a los artículos que son publicados en revistas científicas, que son arbitradas y que son indexadas. Los técnicos pueden ser manuales para el manejo de algún tipo de objeto, por ejemplo, el manejo de un computador, el manejo de un televisor, pero existen otros tipos de textos descriptivos técnicos, por ejemplo, una receta de cocina, que puede entonces realizarse una descripción en un lenguaje que es mucho menos formal. También tenemos tipos de textos sociales, por ejemplo, los que se dan en las noticias de un periódico. Los textos descriptivos también se pueden clasificar en textos objetivos y subjetivos. Por ejemplo, veamos acá dos pequeños textos que están como ejemplo. Si decimos, vendo propiedad de extensión de 20 hectáreas, estamos realizando una descripción completamente objetiva donde nosotros no tenemos ningún tipo de emoción y no estamos aplicando ningún tipo de adjetivos. En cambio, en los textos descriptivos subjetivos son aquellos donde utilizamos adjetivos para de alguna manera transmitir un sentimiento, una emoción o simplemente una postura. Por ejemplo, cuando decimos, vendo hermosa propiedad de extensión de 20 hectáreas con preciosa vista a la ciudad. Otro tipo de textos subjetivos pueden ser los retratos. Los retratos se relacionan con aquellas descripciones que nosotros hacemos a nivel físico o a nivel psicológico de una determinada persona. Y si el autor se está describiendo a sí mismo, entonces decimos que ese texto descriptivo subjetivo se trata de un autorretrato. También podemos tener textos descriptivos que se conocen con el nombre de caricatura, que es cuando se trata de exaltar las imperfecciones que puede tener una determinada persona con un tono que puede ser humorístico o burlesco. Y finalmente tenemos las laudatorias que se corresponden con aquellos tipos de textos donde exaltamos las virtudes positivas que puede tener una determinada persona y se hace específicamente cuando se quiere rendir algún tipo de honor estando la persona viva o muerta. Otra tipología textual que podemos encontrar según la intención de uso es el texto expositivo. El texto expositivo se caracteriza por ser un texto de corte objetivo. Allí vamos a expresar conceptos, ideas, determinados hechos. Allí no se van a reflejar ni sentimientos ni opiniones, es decir, el autor de un texto expositivo no fija su postura subjetiva, no fija el pensamiento del autor. La estructura del texto expositivo es la introducción donde presentamos el tema, el desarrollo, donde profundizamos el texto de nuestra exposición y finalmente vamos a hacer una síntesis de lo que queremos exponer que corresponde a la parte justamente de la conclusión.
Los textos expositivos pueden clasificarse en históricos, científicos, escolares y periodísticos. Los históricos pueden ser cuando de alguna manera se expone una biografía que nos relata la vida de una persona, que nos expone históricamente, cronológicamente, la vida de esa persona. Tenemos los textos expositivos científicos donde transmitimos los resultados, por ejemplo, de una determinada investigación, los textos escolares, que son textos que corresponden a materiales didácticos, y finalmente los textos periodísticos, que son aquellos que son publicados en el periódico y que generalmente se relacionan con algún tipo de investigación. El texto argumentativo corresponde a otro tipo de texto según la intención comunicativa. En el texto argumentativo se va a dar, el autor va a exponer una determinada tesis que la va a sustentar con razones. Y el fin que tiene el autor es el de convencer al lector acerca de un determinado punto de vista, que puede ser a favor, que puede ser en contra de un determinado tema. En la estructura del texto argumentativo, entonces vamos a tener la tesis, que es donde presentamos el hecho o el tema que queremos, sobre el que vamos a argumentar. Después tenemos el argumento. Allí nos vamos a servir de argumentos de autoridad. Se denominan argumentos de autoridad aquellos que provienen de personas que son reconocidas en relación al tema que nosotros vamos a abordar. Después vamos a dar argumentos a favor o en contra, y allí justamente entonces podemos enfocarnos en realizar una postura sustentada en la experiencia personal. Finalmente, en la conclusión se hace un resumen de lo expuesto y se deja perfectamente claro cuál es el objetivo final que nosotros queremos mostrar, porque recordemos que el texto argumentativo tiene como finalidad convencer a nuestro lector acerca de la postura que nosotros tenemos en relación al tema. Los tipos de textos argumentativos pueden ser tanto el diálogo como el monólogo. Se dice que es un diálogo cuando está desarrollado por varias personas, y se habla de un monólogo cuando es desarrollado por una sola persona, que entonces va a ser la encargada de argumentar sus razones a favor o en contra del tema tratado. Y finalmente, el texto informativo, como tipología textual según la intención comunicativa, tiene por objetivo transmitir información, y en consecuencia el texto informativo tiene un carácter objetivo, es decir, que no está mediado por los sentimientos, por las emociones o por los pensamientos del autor. La estructura que tiene un texto informativo es un título donde se informa del tema central, una introducción donde se presenta el tema, un cuerpo donde se desarrolla el tema, que puede estar sustentado por algunos gráficos o por algunas tablas, y finalmente vamos a una conclusión donde tenemos la resolución del tema. En el texto informativo podemos tener los noticieros, los periódicos, etc. Pero las tipologías textuales, no solamente como lo habíamos señalado anteriormente, pueden clasificarse según su intención comunicativa. También lo pueden hacer con respecto a su uso. Y según su uso comunicativo, entonces podemos tener los textos periodísticos, que tienen como función informar, persuadir o tratar de entretener al lector de alguna manera. Los textos humanitarios, que tienen una función formativa, los textos científicos, cuya función es la transmisión de conocimiento, los textos jurídicos, a través de los cuales se pueden formular, actualizar o implementar determinadas reglas que van a regir la vida en la sociedad. Esto, a grandes rasgos, es el contenido que vamos a tener en la unidad número 1 de la asignatura de Introducción a la Comunicación de este curso de nivelación que tenemos en la educación en línea.
Vamos a presentarles también un adelanto de lo que es la evaluación final. Para la evaluación final de esta asignatura les vamos a proponer un ensayo. Un ensayo es una tipología textual que tiene una forma de introducción, de nudo y que finalmente presenta un desenlace. Para el apoyo del ensayo, para que ustedes no tengan duda en cómo debe realizarse un ensayo, cómo lo van a elaborar, les vamos a proporcionar 2 artículos que les van a permitir a ustedes conocer en profundidad cómo debe elaborarse un ensayo. Para el desarrollo se les pide hacer 3 consultas distintas. El ensayo va a estar referido y se les presenta un video inicial a un tema que está lamentablemente de moda, que es la violencia de género. Ustedes deben realizar una consulta de datos sobre violencia de género a nivel internacional. Y para ello entonces les sugerimos, ya ustedes van a tener la oportunidad de leer con calma cuáles son esas fuentes de los organismos internacionales que deben consultar para obtener los datos en la violencia de género. Toda esta información la van a encontrar ustedes en la plataforma y va a ser complementada a través de sus tutores. En cuanto a los datos particulares que se les exigen, los datos locales, se refiere a los datos nacionales, es decir, cómo está la violencia de género en el Ecuador. También les vamos a pedir que consulten 2 artículos científicos, pero esos 2 artículos científicos deben haber sido publicados en los últimos 5 años. Estos artículos científicos los van a encontrar en revistas arbitradas e indexadas y para ello les sugerimos que hagan uso del Google académico. ¿Qué requisitos les vamos a exigir en esta evaluación final? Primero, que le coloquen un título al ensayo, un título libre, pero que debe seguir las normativas ISO que fueron generadas en 1975 y que continúan vigentes. El título no debe tener más de 15 palabras. En ningún momento pueden usar citas textuales. Se les va a pedir que la información de los datos obtenidos y de los artículos consultados vaya parafraseado y se les va a revisar con la herramienta URCOM. Si tienen más del 50% de plagio, van entonces lamentablemente a tener la nota mínima. También se les va a exigir, puesto que posteriormente lo vamos a ver en la segunda unidad, la aplicación de las normativas APA en su 6ª edición para armar las citas y las referencias. Los requisitos también tienen que ver o están relacionados con el hecho de que el ensayo deben desarrollarlo en una sola página y una segunda página va a ser utilizado para que ustedes escriban las referencias acerca de los datos sobre violencia de género que han consultado a nivel internacional, que han consultado a nivel nacional en el Ecuador y los 2 artículos que ustedes, los 2 artículos científicos que han consultado. Eso sería entonces todo por ahora. Nos despedimos entonces recordándole los lineamientos generales. Si desean realizar alguna comunicación oficial, pueden usar la cartelera en línea para el área social. Diríjanse por favor a la cafetería virtual y finalmente si tienen dudas e inquietudes como trabajo colaborativo, allí tienen la sección correspondiente donde pueden expresarla. Muchísimas gracias por su atención, éxito y que sigan adelante.